La filósofa suiza Rachel Gaedi explicaba esta situación como un bloqueo sistemático del aprendizaje, como una crisis en la resolución de las crisis o incluso en el abordaje de las crisis. Sin duda la comunidad educativa que nos ocupamos del aprendizaje, de la formación, sin duda la comunidad académica tiene algo que decir, no solo sobre la situación de emergencia, que es una evidencia sobre la que la comunidad científica viene estudiando, reflexionando y pronunciándose desde hace tiempo, sino también sobre las razones que nos han llevado a este fracaso sistemático o sistémico en términos de aprendizaje, a este bloqueo patológico para enfrentar esta crisis sin precedentes. Intentar comprender las razones, o al menos formular el conjunto de preguntas que pueden acercarnos a la respuesta será, sin duda, un primer paso para superar esta fase de bloqueo que ya está durando demasiado. Estamos ante el agotamiento del modelo sociocultural emanado de un neoliberalismo en crisis, pero que no acaba de ser superado, que conlleva la desarticulación del tejido asociativo, colaborativo, que tradicionalmente había articulado el campo social, que arrastra consigo el declive de la esfera pública, la pérdida de prestigio de los discursos públicos y ante la aparente cancelación de toda alternativa posible ha abandonado todo principio de esperanza. Estamos aturdidos ante el colapso del pensamiento crítico, sumidos en la impotencia reflexiva, aletargados por el conformismo conceptual, adormecidos por la opulencia consumista, arrastrados por la turboeconomía de la información o del infoentretenimiento, entregados a la diversión melancólica, convertidos a la fe ciega en la tecnología como solución mágica a todos nuestros males. Estas preguntas nos interpelan directamente como miembros de una comunidad académica, de una comunidad universitaria comprometidos con la formación, la generación de conocimiento, de pensamiento crítico. En estas circunstancias tan extremas que vivimos, se hace todavía más acuciante que la universidad y el mundo académico seamos capaces de generar espacios de reflexión, seamos capaces de intervenir en el debate público, de transformar el desconcierto en conocimiento compartido y la conmoción moral en causa de movilización colectiva. Esta superposición de crisis parece anunciar o podría anunciar un nuevo paradigma de transformación y de reconversión en el que habrá que usar el conocimiento y habrá que usar la democracia para controlar los excesos y para crear nuevos derechos. Los que creemos en la educación como derecho, los que creemos en la educación como vector de transformación social, sabemos que esa transformación requiere de una colaboración entre los distintos saberes, las distintas disciplinas, de las ciencias naturales, económicas y sociales, pero también de las ciencias humanas, de las artes y de las humanidades, para trabajar y pensar conjuntamente, de manera verdaderamente transdisciplinar, es decir, abriendo las disciplinas desde dentro y poniéndolas a dialogar entre sí. Rafael Argullol escribió en un artículo reciente que la cultura contemporánea es como un gigante cojo. La pata científica y tecnológica es muy alargada, pero la pata moral y espiritual es mucho más corta. Este grave desequilibrio está reclamando una manera cooperativa de desarrollo de los saberes que suponga, que incluya la agregación de una dimensión cultural y humanística a la concepción científica. Los dos tipos de conocimiento, humanístico y científico, deberían contribuir entre sí para construir un saber más completo. Y lo mismo puede decirse de la tecnología. El culto de la innovación tecnológica está demandando, como decía la escritora Lydia George, una unión con la cultura humanística que le aporte deontología, ética y sentido de la existencia. Para la transformación que es necesario acometer, necesitamos formas de sustento colectivo y un rearme de valores a escala moral, a escala global. Necesitamos un humanismo nuevo, apoyado en el conocimiento integrado de la diversidad de los saberes humanos, tanto la racionalidad crítica que nos viene de las ciencias, de los saberes científicos, como las emociones democráticas que nos inculcan los saberes humanísticos, la solidaridad, el desprendimiento,
la reciprocidad, la cooperación, la convivencia y la compasión. Sobre todo, la compasión, en su sentido lato y originario, como complicidad profunda en el sentir, en el vivir, con todas las existencias del mundo, con todas las formas de vida. Las personas que van a intervenir a continuación pertenecen a distintos ámbitos y disciplinas. Ellas dan cuenta de esa vocación interdisciplinar, transdisciplinar que tienen este encuentro. Representan también nuestro compromiso firme con nuestra misión educativa que quiere formar y también, sobre todo, transformar. A ello les cedo ahora la palabra y comienza esta cadena de intervenciones presentando a Víctor Santos Herrás, que es activista de Revolución Científica. Muchas gracias. Sí, se escucha bien, ¿no? Bueno, bienvenidos. Bueno, yo soy Víctor Santos, soy ambientólogo, trabajaba con energías renovables, con una consultoría ambiental, hasta que hace un mes pues, ya decidí dejar mi trabajo porque era incompatible el estar trabajando 8 horas al día con lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Que era luchar contra esta grave crisis, ¿no? Bueno, quiero comenzar con un ejercicio de imaginación. Entonces, imaginaros, estamos en una casa, sentados en una mesa muy larga, con un montón de gente, estamos charlando, cenando, bebiendo vino y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hay una persona de las que está en la cena, pues se da cuenta que el vino se acaba, ¿no? ¿Y cómo vas a seguir sin el vino? Entonces se sube al piso de arriba a por una botella de vino. Y cuando abre la puerta, se da cuenta de que hay un fuego, un pequeño fuego al fondo de la habitación. Bueno, el hombre pues le entra un poco de miedo y baja abajo y dice, joder, hay que hacer algo. Coge un papel y pues lo pone en grande. Hay fuego, tenemos que apagarlo. Se sienta y se sigue cenando. Bueno, se vuelve a acabar el vino y a los 10 minutos vuelve para arriba. Se da cuenta que el fuego se ha descontrolado, que toda la habitación está llena de fuego y que amenaza con hacer colapsar el edificio. El hombre súper aterrado baja abajo, coge un papel aún más grande y pone alerta roja, hay fuego, hay que apagarlo ya o moriremos. Lo deja en medio de la mesa y sigue cenando. Obviamente la gente no hizo nada, ¿no? ¿Por qué no hizo nada? Porque la gravedad de la situación no es acorde a la actitud de la persona, ¿no? Eso es lo que está pasando un poco con la crisis climática. Nos hartamos a leer informes, nos hartamos a ver estudios, ¿no? El último ayer con el IPCC. No paramos de sacar investigaciones. Pero luego, si los científicos somos los que nos sentamos y no actuamos en consecuencia, ¿cómo vamos a pedir a la ciudadanía que actúe, no? El científico es el que tiene la llave para ir a por más vino ahí arriba y ver el fuego. Los científicos tienen el privilegio de conocer la gravedad del problema. Ven la gravedad del problema y aún así, si no actúas, no se transmite esa gravedad. Tenemos un problema muy grave aquí. Y esto, me gusta mucho este ejemplo porque a mí me marcó mucho. Yo era así, ¿no? Yo era de los que estaba en esa mesa y, bueno, la cena seguía, veía el aviso de los científicos, veía que había alerta roja y fuego, no sé qué, y digo, joder, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se hace nada? Para mí mismo, con la crisis climática era así constantemente, ¿no? Pero, ¿por qué la gente no hace nada? Pues es que, no sé, no sabía ni qué hacer, ¿no? Ya me ponía hasta nervioso. Tantas desigualdades, tantas injusticias, ¿por qué la gente no hace nada? Y bueno, pues al cabo de un tiempo me di cuenta de que esa gente soy yo, de que esa gente somos todos nosotros. No hay superhéroes que vayan a venir a salvarnos. A mí me dio mucho miedo dar el primer paso, ¿no? Y intentar involucrarme. Pero somos todos nosotros, no soy yo, pero son esas personas que están aquí, soy este señor de la primera fila, aquella chica del fondo, ¿no? Es responsabilidad de todos actuar. No podemos esperar que nadie lo haga por nosotros. Eso es la base de este problema. No existen superhéroes. Pero obviamente hay distintos tipos de responsabilidad en este problema, ¿no? No podemos pedir que actúe igual una persona que no tiene casi para qué llevarse a la boca como el presidente del gobierno. Como dicen en las películas de los superhéroes, con Spider-Man, ¿no? A más
Cuanto más poder, más responsabilidad. Bueno, a mayor poder, más responsabilidad, ¿no? Entonces el presidente del gobierno obviamente tiene mucha más responsabilidad en esta crisis, pero también lo tienen los catedráticos, catedráticas, decanas, pues más que un estudiante, ¿no? Pero también el estudiante que es consciente de la gravedad del problema tiene más responsabilidad que una persona que no es consciente de todo esto, ¿no? Pero es responsabilidad de todos, eso hay que entenderlo porque si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Y bueno, la situación es grave. Esto siempre conviene recordarlo, lo ha recordado ya antes la compañera, que la situación es verdaderamente grave. Nos estamos jugando mucho y somos la última generación que puede hacer algo para evitar lo peor. El tiempo se nos acaba. Según Sir David King, que era el asesor científico jefe del gobierno de Reino Unido, dice que lo que hagamos en los próximos 3 o 4 años va a determinar el futuro de la humanidad. Esto lo dijo hace el verano pasado. Hace que ya serían 2 o 3 años, por así decirlo. El tiempo fue a nuestra contra. ¿Aún estamos a tiempo de evitar lo peor? Sí, pero tenemos que actuar ya. Nos enfrentamos a la muerte masiva de personas. Ya están muriendo mucha gente por el cambio climático, pero nos enfrentamos a cosas totalmente devastadoras. En Madagascar el año pasado hubo una hambruna causada por el cambio climático, por una sequía extrema, y murió un montón de gente. Los fallos de cultivos están a la vuelta de la esquina en las próximas décadas. Yo soy de un pueblo de Segovia, mi padre es agricultor, mi hermano es agricultor, yo he trabajado con ellos desde pequeño, y ves la vulnerabilidad que tenemos a esto. Viene una ola de calor de más de 50 grados, los cultivos se van a la mierda. Es así de fácil. Y luego guerras, luego conflictos, luego autoritarismo, eso es lo que va después, ¿no? Pero aún estamos a tiempo. Pero y si no hacemos nada y todo degenera, ¿qué le vas a decir cuando tus hijos, los que tengáis hijos, nietos o cualquier persona te pregunte dentro de 20 años? ¿Qué hiciste tú cuando sabías que había un fuego enorme, cuando sabías que la casa se iba a derrumbar, cuando sabías que había un grave problema? ¿Qué hiciste tú en aquella época? ¿Qué le vas a contar a esa gente? ¿Qué le vas a contar a tu nieto? De que sabías que era un problema muy grave y tú seguías en tu despacho haciendo informes. De que sabías que había un problema muy grave y tú seguías saliendo de copas, emborrachándote, en vez de intentar invertir algo de tiempo en esta lucha. ¿Qué le vas a decir, no? No sé, a mí no me gusta hacer esto. No me gusta la desobediencia civil, que es lo que hacemos, ahora os cuento. Yo lo paso mal, hay gente que igual es un chute de adrenalina y les gusta, pero a mí no me gusta. Yo paso miedo cuando viene la policía. Me dan miedo esa gente, que a veces están medio locos algunos de ellos, ¿no? No me gusta dar charlas tampoco. He tenido muchos nervios también para empezar a dar charlas. Cuando cada vez que doy una charla de camino a la extinción, me afecta mucho emocionalmente, porque es tan grave el problema que es como recordármelo a mí otra vez y volverla a pasarlo mal. No me gusta, pero es lo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado nacer en esta época, en este contexto, tener este conocimiento, ser conscientes de que existe ese fuego en el piso superior y que va a irse toda la mierda y nos toca actuar. No queda otra. Podemos intentar evitarlo, pero si ya tenemos el conocimiento, tenemos que actuar. Por responsabilidad moral, por responsabilidad intergeneracional con las generaciones futuras, por responsabilidad con aquellos que están sufriendo ya las consecuencias. Y os pregunto, ¿y qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacéis todos vosotros? ¿Qué hago yo? ¿Es suficiente lo que hacemos? Seguro que alguno contesta, bueno, yo reciclo. Bueno, no es suficiente. Está claro que no es suficiente y sabemos que está más que demostrado que los cambios individuales no es suficiente. Necesitamos actuar colectivamente, necesitamos hacer desobediencia civil, que es lo único que está demostrado que es el camino más efectivo para lograr un cambio social, una transformación social. Y la desobediencia civil molesta. La desobediencia civil causa disrupción. Pero es como, volvemos al ejemplo de la casa. Estamos cenando en esa casa, pongo los carteles enormes, cae en fuego, nadie me hace ni caso, puedo subir con mi vasito de agua, tirárselo al fuego, pero no es suficiente porque es un cambio individual. Necesitamos que esa gente también actúe. Entonces, lo primero que haría va a ser quitarle la comida de delante. Eso es disrupción, no les va a gustar y van a pasar hambre. ¿Y qué? Más disrupción van a sufrir en los próximos años cuando no tengan que llevarse a la boca, ¿no? Con la crisis climática. Más disrupción van a sufrir cuando hay un régimen autoritario en este país. Entonces hay que causar disrupción, no nos queda otra. Si es una emergencia, no vas a estar preocupado
por gritar y molestar al vecino, en un juego, ¿sabes? Pues tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y bueno, y salgamos de ese pesimismo también, salgamos de ese pesimismo que tenemos como sociedad, de que no se puede, que es muy grande el cambio. La abolición de la esclavitud se consiguió, el derecho al voto de las mujeres se consiguió, la jornada laboral de 8 horas se consiguió, como todo parece imposible hasta que se consigue. Entonces salgamos de ese pesimismo que nos tienen encerrados. Y nada, ya acabo diciendo que os unáis a la causa, que hagáis algo más, que lo intentéis al menos. Nadie te garantiza que lo vas a conseguir, pero hay que intentarlo al menos, ¿no? Y si no se consigue en 2 o 3 años una transformación social, se conseguirá después. Todo lo que hagamos ahora estamos sembrando para la transformación futura, para generaciones futuras sigan construyendo sobre la movilización que ya hemos creado. Eso es lo que hacemos desde Rebelión Científica. Vamos a hacer una movilización mañana miércoles, una acción de desobediencia civil aquí en Madrid, pero está ocurriendo en más de 25 países, en todos los continentes, más de 1000 científicos de primera talla van a estar exponiéndose a detenciones, como yo voy a estar exponiendo en la detención, arriesgándome incluso la libertad, porque igual se les va la olla y me acusan de atentado a autoridad, me acusan de lo que sea y me meten a la cárcel. Es que no nos queda otra. No nos queda otra. Así que si realmente nos queremos esta emergencia, hay que luchar por ella. Aún estamos a tiempo de luchar por un futuro. Y lo dejo aquí. Presento ahora a Manuela Mesa, que es codirectora del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, Demos Paz de la UMA. Bueno, pues gracias, Víctor. Después de la intervención de Víctor, pues bueno, da un poco de cosa, porque bueno, una de las cosas que, bueno, yo soy la codirectora del Instituto de Paz, junto con Carlos Jiménez, que está aquí con nosotros también, y una de las cosas que muchas veces comentamos es justamente ese dilema que tenemos entre la importancia de movilizarse y hacer algo, y de tener un proyecto de futuro que te movilice, que te mueva, ¿no? Y ese dilema es un dilema que está ahí, porque cuando se dice, cuando se habla de lo que viene, que es algo tan catastrófico de alguna manera, es muy difícil movilizar hacia eso. Es un gran dilema que tenemos y yo creo con el que tenemos que trabajar. Yo creo que estamos en una época de dilemas importantes, ¿no? Y que, bueno, una forma de hacer algo es incluso estar aquí, vincular a más gente, conocer qué se está haciendo, ver qué se puede apoyar y agradecer a los que ponen su cuerpo en primera fila también, porque a lo mejor otros no lo hacemos o no tenemos la capacidad o la posibilidad de hacerlo, ¿no? Desde el Instituto de Demos Paz, pues queremos apoyar esta acción. Además, bueno, parte de nuestros miembros son muy activos, ¿no? Está Carmen, está Jorge, está Adrián. Y queremos apoyar esta acción de la comunidad científica, alertando sobre la emergencia climática que estamos viviendo y que se relaciona también, pues, con la crisis energética, con la crisis de biodiversidad. Y de alguna forma pensamos que, claro, que es necesaria la movilización y de todos los actores de la sociedad. Por el ámbito en el que yo trabajo, sí que me gusta decir que trabajar a favor de la paz y de los derechos humanos supone actuar para frenar la crisis climática. Y bueno, no podemos obviar que el cambio climático es un factor de inseguridad global y de conflictividad. Las sociedades actuales son interdependientes y por lo tanto resultan cada vez más vulnerables. Es decir, no podemos pensar que lo que pase en otro lugar no nos va a afectar, nos está afectando ya, ¿no? Y desde una perspectiva de seguridad humana, el calentamiento global está provocando que cada vez más personas vean amenazada su existencia. Yo creo que el cambio climático ya está aquí, no es algo que viene, o sea, se va a agravar los efectos, pero ya lo tenemos aquí desde hace tiempo, ¿no? El cambio climático, por lo tanto, representa una amenaza a la paz internacional y además, algo que me gustaría destacar, tiene importantes consecuencias de género.
porque los efectos específicos y diferenciados del cambio climático en hombres y mujeres van a ser muy evidentes, ¿no? Porque hombres y mujeres tienen responsabilidades diferentes en el agravamiento de esta situación. El cambio climático es un fenómeno atravesado por el género debido a las estructuras económicas y las formas de vida contemporáneas que están fuertemente impactadas por estas desigualdades de género. Las desigualdades de género actualmente existen en todo el mundo y la discriminación económica, laboral y cultural conllevan una vulnerabilidad climática específica para las mujeres, que las mujeres vamos a sufrir más esta crisis climática, debido, entre otros factores, al menor acceso y control a los recursos como la tierra, el crédito o la educación. La crisis climática representa en la actualidad la mayor amenaza a la seguridad global, a la seguridad humana a nivel global, con graves impactos en términos de seguridad alimentaria, de acceso a agua potable o mantenimiento de formas de vida basadas en la agricultura o la ganadería, como consecuencia, por ejemplo, de los fenómenos climáticos como la sequía, ¿no?, que está provocando grandes hambrunas. Se trata de ámbitos en los que las repercusiones de género son muy notables, puesto que la división sexual del trabajo a nivel internacional conlleva que las mujeres asuman múltiples responsabilidades en la provisión de agua, alimentos a sus familias y comunidades, por ejemplo. En contextos de conflicto armado, en los que con frecuencia se produce en paralelo crisis humanitarias de enorme gravedad, los impactos del cambio climático sumados a la destrucción provocada por la violencia pueden derivar en un notable incremento de las desigualdades de género y en un deterioro considerable de las condiciones de vida de las mujeres. Así pues, las cargas en términos de cuidado y sostenimiento de la vida de las mujeres aumentan ostensiblemente y al mismo tiempo las desigualdades se incrementan y se manifiestan en aspectos como mayores déficits nutricionales para las mujeres e incremento de las dificultades para acceder a los sistemas de salud, entre otras razones. Por eso el ecofeminismo pacifista ha denunciado el grave impacto que el militarismo tiene sobre el medio ambiente a nivel global. El cambio climático representa un enorme desafío para la construcción de la paz a nivel internacional desde una perspectiva de género que incluya los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Por eso, para garantizar la paz y la seguridad en el planeta, es necesario poner freno a la degradación y agotamiento de los recursos que son vitales para la vida. Y lo dejo aquí. Le voy a pasar la palabra a Rosa Cañada, que es profesora en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma, especialista en estudios de cambio climático, riesgos hídricos y térmicos y problemas ambientales en las ciudades y salud. Trabaja también en cuestiones relacionadas con la justicia ambiental. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo soy climatóloga y cuando me propusieron intervenir en este foro, pues pensé que la mejor manera era hablar de lo que investigamos. Entonces, yo en esta presentación que voy a hacer, que va a ser muy breve, voy a hablar de por qué se habla de emergencia climática. De hecho, es el título del foro. Entonces se habla de emergencia climática porque dentro del sistema climático se están produciendo toda una serie de cambios y de impactos que es necesario redactar, ¿no? Un poco de velocidad. Empezamos por estos cambios que se están produciendo en el clima, estos cambios que se han detectado en muchísimos estudios y sobre todo en los últimos estudios del IPCC. Son cambios que son generalizados, son rápidos y se están intensificando. Estos cambios afectan a los principales componentes del clima o del sistema climático, que son la atmósfera, la criosfera, los océanos y la biosfera. Empezando por el primero de estos componentes, los cambios que se producen en la atmósfera, observamos cómo han aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero
desde 1750 hasta 2019. Si citamos cualquiera de estos gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el que está en color verde, observamos cómo desde 1750 ha aumentado 280 partes por millón a 410 partes por millón en 2019. El metano pues ha pasado de 722 partes a 1866. Y por último, el óxido nitroso ha pasado de 270 a 332 partes por millón. Es decir, el incremento de estos gases es espectacular y es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Controlar estas emisiones de gases de efecto invernadero, intentar bajarlas. Ya llevamos varios años con políticas de disminución de estos gases. Pero claro, no han sido lo suficientemente efectivas y rápidas. De estos gases, el que más representa de gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, representa el 80% de los gases de efecto invernadero. El segundo, el metano, y el tercero, el óxido nitroso. Además, los sectores que más emiten gases es el sector eléctrico, el sector de la energía, que emite el 77,01% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los procesos industriales, la agricultura, el 10,55%, y los procesos industriales, en tercer lugar, con el 9,10%. Son estos sectores, el sector de la energía, el sector de la industria, el sector de la agricultura, los que verdaderamente son los primeros en los cuales hay que intervenir. Ya se está haciendo, se está interviniendo para conseguir un poco frenar esas emisiones y luego también para adaptar estos sectores a nuevos planes. Consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero es el aumento de temperaturas que se ha experimentado desde 1850 hasta el 2020. Desde que existen datos instrumentales, aproximadamente desde 1850, vemos esta línea negra. Han tenido pequeñas oscilaciones, pero es a partir de los años 70 aproximadamente cuando el crecimiento de la temperatura es bastante importante. En concreto, según el último informe del IPCC, que es del 2021, la temperatura media global de la superficie terrestre ha crecido 1,1 grados respecto a la media de 1850 a 1900, del 2011 a 2020. Esto es de manera global. Habrá territorios donde la temperatura ha sido superior. Este calentamiento al que me refiero de los últimos años pues ha sido muy acelerado. Se puede decir que los 4 últimos decenios han sido los más cálidos desde que existen datos instrumentales, desde 1850, y en concreto los últimos 5 años, del 2016 al 2020, son los años más cálidos desde que existen datos instrumentales, desde 1850. Junto con este incremento de gases de efecto invernadero y con el aumento de la temperatura, también se están produciendo otros cambios, como es el incremento de las precipitaciones en las zonas de latitudes altas, pero también la disminución de las precipitaciones en otras zonas, en concreto en todo lo que es el mundo mediterráneo y en las zonas tropicales secas. Esto va a generar, como vamos a ver después, pues toda una serie de impactos. También se ha observado una mayor frecuencia en la intensidad de fenómenos climáticos extremos, olas de calor, también olas de frío, que hemos experimentado algunas de ellas pues, el año pasado, y olas de calor, no hay año en que no haya 2 o 3 olas de calor. Estas cada vez se ve que son más frecuentes y de mayor intensidad. Los cambios observados en la criosfera tienen que ver con la reducción de esta extensión de capas de hielo y nieve, ¿no? Ha habido una disminución de los glaciares y de los mantos de hielo en todo el mundo. También se ha reducido la extensión y el espesor del hielo marino en el Ártico y se ha producido una disminución de la cubierta de nieve en primavera. También ha habido un aumento de la fusión del permafrost. Datos también de este informe del año 2019. En concreto, podemos decir que el hielo marino en el Ártico
ha disminuido casi un 12% desde 1979 a 2018. Y además, estos cambios de hielo registrados en verano, en septiembre en concreto, no tienen precedentes en los últimos 1000 años. También se produce una cosa curiosa con el tema de la disminución del hielo en el Ártico, y es que como consecuencia de que cada vez tiene menor extensión esta superficie, el calentamiento es mayor porque el albedo disminuye y cada vez pues, la temperatura en el Ártico sube más. De hecho, se ha duplicado respecto a la del promedio de los 2 últimos decenios. Otro de los elementos también importantes dentro del sistema climático son los océanos. En los océanos están teniendo repercusiones importantes, cambios importantes. Hay un aumento del contenido calorífico y de la temperatura, un aumento del nivel del mar, una acidificación y cambios en la salinidad. En concreto, este calentamiento del océano se produce fundamentalmente en la parte superior. Y si hacemos referencia a los primeros 75 metros, este calor, esta temperatura ha subido de 0,1 grados por década desde 1971 hasta el 2010. Como ya he comentado antes, la subida del nivel del mar también es una consecuencia directa de la subida de la temperatura, de la expansión que se produce en el agua oceánica, pues, e incluso del propio deshielo, que ha hecho que el nivel del mar aumente. Y se ha estudiado que ha aumentado unos 20 centímetros desde 1901 hasta el 2018. Bien, todos estos cambios que se han observado en los distintos componentes del sistema climático tienen sus impactos. Estos impactos afectan, como ya ha sido expuesto por algún compañero, pues afectan a los recursos hídricos, es decir, la escasez de agua en algunas zonas, y luego el efecto de las sequías. La escasez de agua también en zonas que dependen de la fusión de los glaciares, en poblaciones que están a elevada altura, como por ejemplo en la zona de Bolivia, en la zona del Himalaya, dependen para poder vivir del agua de fusión de esos glaciares. Si los glaciares están disminuyendo y llegan a desaparecer, pues habrá un problema de suministro de agua en esas zonas. Los ecosistemas impactados, tanto los terrestres como los marinos, la zona de los manglares, el bosque de la tundra, la taiga, etcétera. Perdón, el bosque, la formación de la tundra y el bosque de la taiga, pues son sistemas también que están sometidos a pérdida de biodiversidad y a muerte incluso, ¿no? La producción de alimentos, que tiene que ver con la intensidad de los cultivos. Esta intensidad de los cultivos, como consecuencia de la escasez de agua, como consecuencia de la subida de las temperaturas, puede producir crisis alimentarias en algunos sectores que ya están afectados y que se ha comentado aquí ya. En otros puede que haya aumento de productividad, como por ejemplo toda la zona de las latitudes altas del hemisferio norte van a ser zonas muy favorecidas, porque van a subir las temperaturas, va a llover más, van a tener más cultivos, pero los que vivimos en el mundo mediterráneo nos vamos a someter a una africanización del clima, podríamos decir, ¿no? Vamos a tener cada vez características más de clima seco y va a haber un desplazamiento climático hacia las latitudes septentrionales o meridionales. Estos impactos también van a afectar a la industria, a los asentamientos humanos y a los grupos sociales. La industria, por ejemplo, del turismo, pues ya se ve afectada muchísimo, tanto la industria del turismo de montaña como la industria del turismo litoral. Hay la subida del nivel del mar, que ha subido 20 centímetros, cuando hay tormentas marinas, pues se mete el agua mucho y se llevan las playas, ¿no? En los asentamientos humanos, por supuesto, las zonas del delta del Nilo, el delta del Ganges, son zonas muy devastadas por la subida del nivel del mar y por las tormentas tropicales. E incluso los grupos sociales pues lo van a experimentar de manera desigual. Son los más débiles los que verdaderamente van a sufrir las consecuencias de estos impactos del cambio climático. Y por supuesto, y en último lugar, la salud humana. Va a haber mayor pérdida de vidas humanas por inundaciones, por infecciones, por sequías y incluso por enfermedades diarreicas. Tenemos el problema de la COVID. Hay que gestionar esto. ¿Cómo se gestiona lo de la salud humana?
Bueno, hace unos días, tenía por aquí la noticia, hace unos días encontré en la prensa un artículo que decía herramientas para la acción climática en el sector sanitario. Bueno, es una actividad que se va a desarrollar el 7 de abril en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, donde se plantea pues, la necesidad de que la salud que forme parte también de estos programas de salud. Por ejemplo, España se incluyó en el programa de salud en la COP26, donde se comprometió a desarrollar un sistema de salud resiliente frente al cambio climático, que además contribuye a alcanzar el objetivo cero neto antes de 2050. Es decir, se están haciendo muchas acciones, hay muchos planes ya de adaptación que llevan desarrollándose mucho tiempo, pero claro, vamos muy lentos, ¿no? Como decía su compañero que ha intervenido en primer lugar, hay que actuar individualmente para que luego se sume todo colectivamente. Es decir, estamos ante un cambio climático que es una amenaza muy grave para el bienestar y la salud del planeta. Entonces es necesario adoptar medidas de mitigación y de adaptación. Esas medidas de mitigación tienen que ver fundamentalmente con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se está haciendo. Yo he estado consultando las estadísticas de Europa, que es la que más se está movilizando actualmente, y sí que están reduciéndose, pero claro, no al ritmo deseado. De hecho, el informe que se publicó ayer del IPCC sobre medidas de mitigación y adaptación plantea que en el 2025 es hasta donde podemos crecer. Es decir, hasta el 2025 tiene que haber el techo, que a partir de ahí es necesario que desaparezcan y que disminuyan y que a mediados del siglo XXI haya emisiones mínimas, ¿no? Si queremos mantener un planeta en condiciones habitables, ¿no? Por lo tanto, estas medidas de mitigación y adaptación que me llevarían a desarrollar, a extenderme muchísimo más, serían importantes también estudiarlas, ¿no? Pero hacia ahí vamos. Bueno, pues nada más, muchas gracias. A continuación interviene Elena Trapanese, profesora en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la UAN. Es miembro activista de asociaciones ambientalistas y contra la vilificación. Lleva años trabajando sobre exilios y migraciones en el contexto español e iberoamericano del siglo XX. Bueno, muchas gracias a Jorge y a Carmen por haberme invitado y a esa llamada de atención, ¿no?, que nos obliga a pensar y a reflexionar. Yo no soy especialista, entonces lo que voy a hacer simplemente es compartir algunas reflexiones como investigadora y profesora de esa facultad, pero también como ciudadana. Quiero empezar citando a un gran intelectual italiano, Antonio Gramsci, que el 11 de febrero de 1917 lanzaba una advertencia muy dura y yo creo que muy actual, en un texto titulado Odio a los indiferentes. Escribía lo siguiente: creo que vivir significa tomar partido. No puede existir quienes sean solamente hombres, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso decía, odio a los indiferentes. La indiferencia, añadía, es el peso muerto de la historia. La indiferencia, también nos advertía, opera con fuerza en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, escribía Gramsci. La fatalidad que parece dominar la historia no es otra cosa que la apariencia ilusoria de esta indiferencia, de este absentismo. ¿Por qué? Porque los hechos maduran en la sombra. El problema es que parece ser que sea la fatalidad la que lo arrolla todo y a todos. Parece que la historia no sea más que un enorme fenómeno natural, una erupción, un terremoto, del que son víctimas todos. Quien quería y quien no quería, quien lo sabía y quien no lo sabía, quien había estado activo y quienes eran indiferentes. Dice, ¿cuál es el problema? Nadie o muy pocos se preguntan.
Si yo hubiera cumplido con mi deber, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, habría ocurrido lo que pasó. Dice, pido cuentas a cada uno de los indiferentes por cómo ha desempeñado el papel que la vida le ha dado y le da todos los días, por lo que ha hecho y sobre todo por lo que no ha hecho. Y termina esa reflexión diciendo, él hablaba de la ciudad futura, de la construcción de la ciudad futura, y dice, escribía, para poder construir la ciudad futura, nadie se puede quedar mirando desde la ventana, ¿no? Tenemos que tomar partido. Hay que tomar partido, entonces, hay que luchar, creo yo, contra la indiferencia y también la fatalidad que parece dominar la historia, en algunos casos, muchos de los discursos sobre el cambio climático. ¿Cómo hacerlo? Creo que se puede hacer de muchas formas y de muchas maneras. Voy a intentar decir cómo yo intento hacerlo, como investigadora y ciudadana. Bueno, yo lo hago, o intento hacerlo, tomándome en serio los desplazamientos forzados, por conflictos bélicos, por razones políticas, étnicas, religiosas, pero también tomándome en serio aquella silenciosa migración climática de la que seguimos hablando tan poco en nuestros días. ¿A qué me estoy refiriendo? El último informe, por ejemplo, de ACNUR, nos habla de más de 80 millones de desplazamientos en 2021. Desde pues, países de América del Sur, de América Central, Afganistán, hay 6,6 millones de refugiados sirios en el mundo, sin contar los desplazamientos en y desde países como Nigeria, Sudán, Etiopía, Yemen, República Democrática del Congo, etc. Número, por supuesto, al que habría que añadir también los 4 millones de personas que han huido de Ucrania en el último mes. Estamos delante de un fenómeno muy complejo, ¿no? Cuando hablamos del desplazamiento forzado, y también un fenómeno heterogéneo, porque suelen ser múltiples las causas que obligan a las personas a desplazarse, dejando sus hogares, sus territorios, sus países. Bueno, entre estas causas, cada día adquiere más importancia el cambio climático. Es una de las causas principales del desplazamiento forzado. Y entonces sorprende, ¿no? Que no se hable lo suficiente de esos desplazamientos, los desplazamientos por motivos ambientales. ¿A qué me refiero cuando hablo del cambio climático y su vinculación con los desplazamientos? Pues me refiero a la importancia de eventos repentinos, huracanes, desastres naturales producidos por el ser humano, incendios, o también proceso de evolución lenta, sequías prolongadas o el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Pues son estos eventos repentinos o procesos de evolución lento los que hacen que muchas de las personas que habitan en los ambientes más vulnerables tengan que desplazarse dentro de su propio país o cruzando una frontera internacional. Pero ¿de qué números estamos hablando, ¿no? ¿De qué fenómeno estamos hablando? De acuerdo con los últimos informes, también de la Organización Internacional para las Migraciones, el último informe es de 2019, estamos hablando de 23,9 millones de personas y de un fenómeno que ha afectado a 140 países y territorios. Las mujeres y las niñas además son las que sufren las peores consecuencias por estos desplazamientos. Seguramente no tenemos ya ni siquiera paciencia y a lo mejor ni siquiera oído para escuchar, por ejemplo, los denuestos de Nietzsche, uno digamos, el último filósofo que no quería serlo, contra Sócrates, que seguramente fue el primero, se dijo cascarrabias, pero impaciente ante una pregunta muy bucólica que le hizo Pedro. Dime, Sócrates, ¿no es aquí en cierto punto de las orillas del Erizo donde Bóreas raptó, según se dice, a la ninfa Orintia? Un rapto, al parecer, debido a que el viento del norte se excitaba a la vista de las danzas de las ninfas, y citadas estas por el encanto risueño, habla Pedro,
de las olas, el agua pura y transparente y esta ribera en la que hablamos. Como es sabido por los que todavía oscilan, siguen leyendo a Platón, Sócrates corta esta ensoñación aduciendo que él no tiene tiempo para esas cosas. Yo no he podido, dice, cumplir aún con el precepto de Delfos, conociéndome a mí mismo. Y nada de ignorancia mía, me parecería ridículo intentar conocer lo que me es extraño. Lo que le es extraño, dice. Y no nos extrañamos de lo que dice Sócrates. 2000 años después, René Descartes toma en sus manos un pedazo de cera y evoca sus cualidades sensibles, tratado momentáneamente también por su estro poético. Acaba de ser extraído, dice, de la colmena sin haber perdido todavía el dulzor de la miel que contenía, reteniendo aún algo del aroma de las flores de las que ha sido recogido. Sin embargo, aquí es él mismo el que sale bruscamente de la ensoñación. Mediante un proceder que recuerda las torturas de la Inquisición, dice que se acerca alguien, acerca algo, acerca fuego a la cera, con lo cual su sabor se exhala, el aroma se evapora, cambia de color, pierde su figura, aumenta de tamaño, se hace líquida, etc. Después de todo esto se pregunta si esta masa sigue siendo, sin más, cera, y al punto se responde a sí mismo: nemo nega, nemo aliter puta. Nadie lo niega, nadie piensa otra cosa. Queda pues lo demás, sobra, objeto de limpieza técnica. Por esas mismas fechas los científicos definen la masa como densidad por volumen y se quedan tan tranquilos. Y por tarde, el mol será la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir la cantidad de sustancia, dice, y define así a la sustancia. Cantidad proporcional al número de entidades elementales presentes. Nos preguntamos qué significa elemental. Por su parte, Manuel Kant distingue entre dos tipos de naturaleza: una mecánica regida por el juego entre la magnitud extensiva y la intensiva, otra mítico-histórica tildada por madrastra de la humanidad. Una madrastra abnegada que provoca catástrofes naturales y hasta revoluciones políticas y que obstaculiza la solidaridad entre los hombres para que, luchando contra ella, acaben por levantar sobre su cuerpo esa segunda naturaleza de la que hablaba ya Aristóteles, heterofisis, como enseguida hará también Hegel, el cual por su parte es más expeditivo. La naturaleza, según él, es refractaria al concepto, como una suerte de proteo multiforme y frenético, sin que sus cuerpos tengan centro alguno. La gravedad, dice él, es sobrevenida, y sin tener capacidad de evolución y de reacción propia. Y es que la esencia de la naturaleza consiste literalmente en estar fuera de sí, produciendo, si no es dominada y científicamente ordenada, locura y desvarío entre los hombres. Su destino es ser dominada hasta su aniquilación, el cual se llegue, dice el hombre, prácticamente frente a la naturaleza, estando en su derecho cuando se comporta como fin contra los objetos naturales. Son las primeras palabras de la filosofía de la naturaleza. Parece que debería ser filosofía contra la naturaleza. Prácticamente significa, claro está, para empezar, ciencia y tecnología, y luego ordenación sociopolítica. Y para terminar, sobre determinación religiosa, pues ya se sabe que el hombre es homo beato, que vivimos en el exilio y que por eso desconfiamos de nuestra madre natural, Eva, para volvernos a nuestra madre espiritual, María, pidiéndole ayuda, gimiendo y clamando en este valle de lágrimas. ¿A qué se debe este clamor continuo contra la naturaleza? ¿Por qué el hombre se empeña en ser una especie de animal renegado de sí mismo? Es más, cabría preguntarse que justamente ese reniego, convertido en reflexión y ensimismamiento, es lo que hace de nosotros un animal racional, o si se quiere, un ser vivo que habla. Sabemos la razón. Nacemos, por así decir, antes de tiempo, inadaptados y de antemano debilitados por entre otros animales. Por ello necesitamos revolvernos contra nuestro propio origen y hasta imaginar que nuestro origen es otro, más celestial, como en Platón o el exilio, según la Salve. Todo ello podría ser razonable, como no, si no fuera porque precisamente en la edad moderna, en la que esa hostilidad contra la naturaleza se manifiesta contundentemente, la división entre el hombre y el animal se pega aún más para dividir a los hombres entre sí, y encima llamará Hobbes a esa división status natura, estado de naturaleza. Y esa división que implica dominación y sojuzgamiento se hace a costa de la primera naturaleza. Emancipación, decía. Desde su fundación como Escuela Superior de Agricultura en 1854, la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, en México, pone orgullosa su lema. Está en la entrada de la universidad, como el trabajo al aire libre.
dice, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Como si las dos cosas no estuvieran estrechamente emparentadas, como si al seno informe de una naturaleza considerada a la vez como fondo supuestamente infinito de provisión, o sea, de esquilmamiento y abuso, y como acúmulo de residuos indefinidamente reciclables al infinito, nos van cayendo golpe a golpe, infamia tras infamia, los restos supuestamente más peligrosos e infecciones que los animales, de pueblos enteros y de hombres que no logran o no quieren atenderse al orden público y sus fuerzas de seguridad. Los unos, estados fallidos, los otros, la baja estofa de dentro, más íntimos que mi propia intimidad, la plebe. Con razón, con su razón, decía Goethe que el alemán medio prefiere la injusticia al desorden. El desorden de quienes reclaman sus derechos como seres humanos, o al menos como animales superiores que necesitan comer y abrigarse para subsistir. Esa coyunta entre el desprecio tecnocientífico a la naturaleza y la dominación de unos pueblos y unas clases sobre otros se llama capitalismo. Y su lucha a nivel geopolítico ha llevado a la devastación física y a la degradación moral de ambas naturalezas, la primera geográfica y natural y la segunda artificial y sociopolítica. Su propuesta más cínica, más profética, Norbert Wiener, el padre de la cibernética, en 1950, y en una obra de título bien explícito, que reza así, The Human Use o Human Being. Wiener decía allí, hemos modificado nuestro entorno tan radicalmente que ahora tenemos que modificarnos a nosotros mismos a fin de existir en ese nuevo entorno. No podemos seguir viviendo en el antiguo. Me temo que de seguir así ya no vamos a poder vivir ni en el viejo ni en el nuevo. Por más que por tiempo por otra parte de entretenimiento, creamos seguir viviendo en el técnico de Kelly Kelly o en el metaverso de Zuckerberg. Como antes se alzara Nietzsche contra Sócrates, así también en estos tiempos tan periodísticamente interesantes, pocos meses antes de su muerte, lo hizo Susan Sontag contra Wiener y sus secuaces, haciéndose eco de Walter Benjamin, otro desheredado de la Tierra. Information will never replace illumination. Let the others, the celebrities and the politicians talk down to us. Lie, mienten. Pero eso de que mientan, ¿a quién le importa con lo entretenida que está la gente con pandemias, guerras e inflación? Bueno, quizás nos importa a nosotros, recalcitrantes refugiados en una facultad de filosofía y letras. Nuestra voz es seguramente débil, pero si logramos oírnos unos a otros mancomunados, quizás podamos ser canto. Un canto agresivo, de protesta y desobediencia civil contra un mundo incivil. Y ahora dejo la palabra a otras palabras más sabias y más recibidas de Jorge Abisman, profesor titular de Filosofía Moral de esta nuestra casa, director del Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial y miembro del Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas. Y de mi antigua alumna, me se ha permitido esta pequeña muestra de orgullo, Carmen Madorral, profesora de Ética y Filosofía Política, miembro de la Asociación Foro Transiciones y coordinadora del citado Grupo de Investigación. Muchas gracias. Bien, podemos preguntarnos. Sí, ahora sí. Podemos preguntarnos por qué tanta pasividad, ¿no? Si somos conscientes de que los peligros son tan enormes. Voy a comentar brevemente algunos de los motivos que nos damos a veces a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Decimos o oímos decir, no será para tanto. Los activistas exageran para llamar la atención sobre su causa. Bueno, en lo que se refiere al calentamiento global, que habría que llamar más bien tragedia climática, lo que sucede es en realidad lo contrario, ¿no? Estamos asistiendo en lo que llevamos del siglo XXI a una pauta muy consistente de peor de lo esperado, ¿no? Tenemos detrás de nosotros varios decenios de investigación en clima, en el sistema Tierra, acrecentada, y lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 2 decenios, es ese peor que lo esperado, ¿no? Se van produciendo antes efectos que se esperaban para después y más graves donde se esperaban todavía más leves. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta esos sesgos de moderación que se dan en la comunicación científica, el fenómeno de la reticencia científica,
está bien analizado y que se manifiesta a muchos niveles, y luego también, por supuesto, las interferencias de los poderes económicos y políticos, ¿no? que en muchos momentos del proceso pues, también aparecen, ¿no? Escuchamos también, bueno, pero ya estamos bien encaminados para solucionar el problema. Otra vez aquí lo contrario es lo cierto, ¿no? No sirve la prolongación, seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, pero tampoco sirve, por desgracia, esa transición ecológica, energética, que convencionalmente se presenta como una reforma interna del capitalismo, ¿no? como capitalismo verde, y que se apoya en una buena dosis de ilusiones renovables. No basta con eso. Nuestras sociedades están padeciendo una gran incomprensión de fenómenos geológicos y termodinámicos básicos, y eso hace que nos equivoquemos también sobre las vías de salida. Escuchamos en ocasiones, bien, si la situación es así de dura, vale, pero lo siento por la generación de mis nietos. Tampoco eso nos sirve, no es realista pronunciar algo así. Nuestros abuelos, o vuestros abuelos, más bien, mis padres, podrían haber dicho algo parecido, pero los tiempos de que disponemos ahora no son tan largos, ¿no? Escuchamos en ocasiones, bueno, es que hay otros muchos problemas graves, además del calentamiento global. Y eso sí es cierto, ¿no? La crisis climática, la tragedia climática solo es un síntoma de una crisis cuyas dimensiones profundas no solemos ver, ¿no? Por eso, como ha aparecido varias veces esta mañana, pues nos la sabemos con una crisis multidimensional. Es también una crisis energética, es una crisis de desgarro de la trama de la vida, es al final pues una crisis, como decía ahora Félix, de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Las sociedades industriales se han mostrado inviables, la reforma sin más dentro del marco dominante de las sociedades industriales no va a funcionar. Tenemos que aprender a habitar la tierra, ¿no? Se nos dice en ocasiones, bueno, lo que queréis es que volvamos a las cavernas, pero es seguir haciendo las cosas como las hacemos ahora, ¿no? Ese business as usual, lo que lleva al derrumbe de la vida civilizada y quizá a la desaparición de la vida humana a secas, ¿no? Si nos situamos más allá de esos 3, 4, 5 grados de incremento sobre las temperaturas preindustriales. Se nos dice a veces, bueno, si la situación es así de grave, ¿por qué no estamos oyendo hablar de ello a todas horas, ¿no? Por ejemplo, a la televisión y a nuestros gobiernos. Bueno, porque forma parte de la cultura dominante un negacionismo profundo que va más allá de lo climático, no solo es el negacionismo climático que más o menos nos suena, sino un negacionismo que se refiere a todo lo que tiene que ver con límites biofísicos, ¿no? Estamos en una situación de extralimitación, pero dentro de una cultura que no considera que esa extralimitación sea un problema, sino más bien el curso de las cosas, ¿no? Ahí tendríamos que analizar lo que pesan las constricciones, las inercias del sistema, el peso de la tecnolatría, el peso de la mercadolatría, y también lo que llama desde hace unos años delirio epistemológico, pues alguien como Bruno Latour, ¿no? Bien, concluyo. ¿Y qué hacer entonces, ¿no? Es la pregunta que resuena tanto. Y ahí tenemos una dificultad enorme, un nudo que nuestras sociedades de momento no es que no vean, se ve un poco, pero que no quieren resolver, ¿no? Creo que lo más duro de ese nudo es que necesitamos a la vez cierto tipo de empobrecimiento, es decir, usar mucha menos energía con todas las implicaciones que eso tiene, y a la vez cambio sistémico, ¿no? Un cambio sistémico que hay que adjetivar de revolucionario, porque sin un nivel altísimo de igualdad social, los cambios que necesitamos no son posibles, ¿no? Es muy poca gente la que en nuestras sociedades se plantea esas dos cosas a la vez. Más bien, preferimos seguir lo que se podría llamar la línea Johnny Guitar, ¿no? Recordando la película, una buena película de Nicolas Ray, ¿no? En la cual una de sus líneas de guión así inmortales pues es esa en que él le dice a ella, dime que me quieres aunque sea mentira, ¿no?
Nuestras sociedades están en el dime que las cosas van a salir bien, aunque sea mentira. En la fase de descenso energético y tragedia climática en que nos encontramos, el intento de seguir adelante en ese business as usual, o también una transición energética que no se plantee una reducción drástica en el uso de energía, conduce a la devastación planetaria, también por la vía, no solo por el aumento de las temperaturas promedio, sino también por la vía del extractivismo de materiales y de biomasa. La biomasa al final son seres vivos, cuerpos de seres vivos, ¿no? Incluyendo los nuestros. Las sociedades industriales que conocemos son inviables y el intento de prolongar su trayectoria lleva a una tierra progresivamente inhabitable, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos. Y yo ahí diría no podemos delegar. Por la cuestión de los tiempos está claro que no podemos delegar en las generaciones que siguen. Tampoco esto que sugería César en algún momento, una juventud heroica, no deberíamos delegar. Nos toca asumir la realidad en primera persona y tratar de actuar en consecuencia. Bien, y con esto, pues Carmen Madrán, y ya con la última intervención cerraremos este acto esta mañana, como ya se ha presentado Félix. Buenos días, muchas gracias a todos por venir y sobre todo por quedaros, ¿no? Llevamos aquí ya un buen rato, han sido muchas y muy buenas intervenciones. Muchas gracias a todos los participantes e intervinientes y especialmente a la decana y al equipo de canal de nuestra facultad, que se volcó desde el principio y entendió la importancia de tener hoy y en esta semana un acto como este, algo que pues, no se puede decir de casi ningún otro sitio. Así que bueno, es bueno también saberlo y trabajar en este contexto. Como sabemos y han ido diciendo quienes me han precedido, la ciencia ocupa una parte no desdeñable de nuestras vidas y en un momento clave como este, ignorar que la cultura científica es parte sustancial de la cultura implica renunciar a ese sentido noble, griego, aristotélico, de la política, definida como participación activa de la ciudadanía en los asuntos de la polis. Como escribió el filósofo Francisco Fernández Buey en su libro Para la tercera cultura, ensayos sobre ciencias y humanidades, que es algo de lo que también hemos estado hablando, si se quiere hacer algo serio a favor de la resolución racional y razonada de algunos de los grandes asuntos socioculturales y ético-políticos controvertidos, en sociedades como las nuestras no cabe duda de que los humanistas van a necesitar cultura científica y los científicos y tecnólogos formación humanística. La historia de esas dos culturas cuenta o remite, ¿no?, a la dicotomía entre humanidades y ciencias y es uno de los asuntos que aparece de forma recurrente en esa polémica, ¿no?, británica sobre la organización de la enseñanza secundaria y universitaria desde finales del 19 y hasta mediados del 20. ¿no? Entonces se generalizaba, si recordamos, la enseñanza superior y había una discusión también abierta, ¿no?, que tenía que ver con cuáles habían de ser las funciones de la universidad. Por un lado, si a la universidad le correspondía seguir dando un tipo de formación generalista o más bien tenía que convertirse en un espacio para la formación de profesionales. Y por otro, si la formación tenía que ser mayoritariamente humanística o científica. Esos eran los dos de los grandes debates sobre cuál tenía que ser el papel o cuáles eran las funciones prioritarias de la universidad. Como se ha dicho aquí, vivimos en un momento excepcional que no puede dejar inalterado el funcionamiento de nuestro trabajo como académicas. La universidad tiene que repensarse a la luz del desafío que define el presente, de ese riesgo real para la continuidad de la vida humana sobre la Tierra en condiciones estables del que hemos estado hablando. En ese camino, por trazar una tercera cultura que entreteja los saberes humanísticos con los científicos, también nos queda mucho por hacer y yo diría que esa sí es una tarea ilusionante, también por buscar, ¿no?, esos espacios, como antes se sugería, más, pues, no sé si tanto como utópicos, pero al menos sí esperanzadores. Y quiero terminar con, que terminemos también el acto, con un poema de Alejandra Pizarnik, del libro Las aventuras perdidas, que se titula Mucho más allá, está escrito en el año 58. Mucho más allá. ¿Y qué si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza? ¿Y qué? ¿Y quién me da a mí que he perdido mi nombre,
el nombre que era dulce sustancia en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre? ¿A qué? ¿A qué este deshacerme, este desangrarme, este desplumarme, este desequilibrarme, si mi realidad retrocede como empujada por una ametralladora y de pronto se lanza a correr, aunque igual la alcanzan hasta que cae a mis pies como una ave muerta? Quisiera hablar de la vida. Pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos solo por decir, solo por ver si se puede decir. ¿Es que yo soy yo? ¿Verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia? Y con las manos embarradas golpeamos a las puertas del amor. Y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos, pedimos por Dios. Y con las sienes restallantes de imbécil soberbia, tomamos de la cintura la vida y pateamos de soslayo a la muerte. Pues esto es lo que hacemos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. Muchas gracias.